No encontraron ningún indicio de ello, tal y como aclaró Carlos Cuadrado, presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España en una entrevista sobre el tema en Intereconomía. Y Carlos Cuadrado. Mucho gusto. Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Eres el presidente de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Perito judicial, forense, licenciado en psicología y criminología, pero es que los títulos son de verdad, no como los de nuestros políticos, son suyos todos. Sí que encontraron unos huesos enterrados en el patio trasero del Bar España, pero el Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no podía ni asegurarse siquiera que fuesen restos humanos. Muy directas, muy objetivas, muy técnicas, muy científicas, y aquí dicen que los trozos de huesos que se han podido encontrar que no saben ni siquiera de sus manos, mucho menos garantizar que sean niños. Que no saben ni siquiera de sus manos, mucho menos garantizar que sean niños. Hoy vamos a intentar hablar con los huesos. Nuestros profesores siempre dicen que los huesos nunca mienten, que los que mienten son las personas e incluso puede mentir la documentación. Pero las pruebas no mienten. Hoy vamos a intentar hablar con los huesos y vamos a intentar interrogar estos restos que fueron hallados en un solar adyacente al Bar España a raíz de una denuncia interpuesta por un menor, resultado de una investigación de la cual fueron hallados estos restos óseos. Ha habido mucha polémica a raíz de estos restos forenses y apresuradamente o erróneamente se ha dictaminado que no son de humano. Bien, hoy vamos a intentar explicar a través de la ciencia por qué estos huesos son humanos. Vamos a intentar hacernos amigos de estos huesos, vamos a intentar interrogarlos y que nos hablen. Porque, como mi profesor decía, los huesos no mienten. Bien, lo primero que nos llama la atención es que son unas fotografías muy pobres en detalle, están oscurecidas, y por la mala calidad de la fotocopia o de la cámara o de la fotografía no se aprecian apenas los detalles. Cuando vemos estas fotografías vemos que tienen muy pocos detalles y como podemos observar a simple vista y la primera impresión que nos da es que son inservibles. Estas fotografías que estamos viendo ahora son de dos huesos diferentes fotografiados de distintos ángulos a raíz de una investigación y forman parte del sumario. A raíz de analizar el sumario y ver estas fotos, evidentemente tuve que elegir uno de estos huesos y elegí concretamente el hueso que está
a la izquierda de la pantalla. Un hueso tubular que parece largo, perteneciente a un húmero, a un fémur quizás. Y ahora veremos las mediciones poniendo una escala al lado y calculamos que tendrá unos 5 centímetros de ancho y unos 10 centímetros de largo. Y vamos a bautizarlo como hueso número 1. Vamos a intentar hablar con este hueso, que es el que más interesante nos ha parecido. Y lo primero que vemos es que está fracturado de una forma bastante agresiva, bastante violenta. Este hueso parece que haya recibido un impacto. Es un hueso tubular perteneciente a una extremidad, a un hueso largo, y lo vamos a bautizar como hueso número 1. Este es el hueso que hemos elegido para trabajar con él, para analizar e intentar dilucidar si es un hueso humano o un hueso de animal. Evidentemente hay grandes diferencias entre un hueso de animal y un hueso de humano, y hoy vamos a aprender esas diferencias. Lo primero, le hemos dado enfoque a la fotografía, le hemos dado un poco de contraste para apreciar los detalles morfológicos, la estructura y los detalles tubulares, aunque evidentemente es una fotografía muy pobre. Como podemos observar en este dibujo, en este gráfico, los huesos están formados por 3 partes principales. 1, la carcasa cortical. 2, la parte esponjoide que está dentro, un relleno. Y por último, la médula ósea o el tuétano. Evidentemente, la morfología y el espesor, así como las proporciones de los huesos de los animales, son muy diferentes. Vamos a intentar explicar cuáles son estas diferencias para que todo el mundo pueda saber identificar el hueso de un animal y el hueso de un humano. En esta fotografía podemos observar un hueso adulto de humano, con sus 3 partes. La parte rojiza, que se encuentra en su interior, es el tejido esponjoide, esponjoso y poroso del relleno del hueso. En cambio, la parte amarillenta, la corteza, es lo que llamamos la corteza cortical y envuelve todo el hueso. Es la parte dura y es la parte que nunca desaparece, de la que no se alimentan roedores ni carroñeros. Es la parte que prevalece y siempre queda para un posterior estudio. Estos son huesos de animales. Aquí podemos observar que la carcasa cortical es mucho más gruesa. En realidad, todo esto está muy bien definido y hay unas proporciones muy exactas. Las proporciones entre la carcasa cortical humana y la animal son muy diferentes. Los animales, por ejemplo, tienen una proporción de entre la mitad y 1/3 de la superficie total ocupada por la carcasa cortical. En cambio, en los humanos, la carcasa cortical solo alberga 1/4 o 1/5 parte de su superficie. Aquí tenemos los huesos de animales, y comparando los huesos de los animales y los huesos de los humanos y su carcasa cortical, dijéramos la parte dura que vemos ahora a los lados del hueso, que es la protección dura del tejido esponjoide que se encuentra alojado en su interior, vamos a calcular la proporción exacta de animal o de humano. Vemos aquí unas muestras y aquí en esta foto vemos restos humanos. Vamos a fijarnos cómo la carcasa cortical de un humano es mucho más fina, como yo les indicaba hace un momento, en su proporción, que gira entre 1/4 y 1/5 parte de la longitud total de la superficie del hueso en un humano adulto. En este masijo de huesos, a la derecha del cráneo, podemos ver un hueso largo, posiblemente, muy posiblemente, un fémur, dado que tiene el enganche pélvico, el disco pélvico, y podemos observar que tiene una rotura en uno de sus extremos. Estamos ampliando la rotura para fijarnos en el calibre de la carcasa cortical de un humano adulto. Bien, evidentemente, estas no son las mismas proporciones que hemos visto con los animales. Este es el calibre de un humano.
En cambio, el calibre de los animales es un calibre mucho más grueso, que ocupa la mitad o una tercera parte de la superficie. Por lo tanto, es muy fácil distinguir un hueso de humano y un hueso de animal. Veamos de nuevo nuestro hueso número 1, elegido para el estudio y la investigación. Para que este hueso pueda ser identificado con un esqueleto, se debería de identificar con un esqueleto muy joven. Un esqueleto que no supera los 7 u 8 años de edad. ¿Y por qué decimos que no supera los 7 u 8 años de edad? Bien, porque hay una gran diferencia entre los huesos de los embriones, entre los huesos de los niños, entre los huesos de los adolescentes y los huesos de los adultos. Y estas diferencias quedan bien reflejadas en este dibujo. Todo esto es un tema que está relacionado con el desarrollo hormonal cálcico. Porque cuando eres muy joven, los huesos de los niños, como podemos ver en el hueso central de esta imagen, no son huesos totalmente calcificados, son huesos cartílagos. Cartílagos duros que se van estirando a medida que crece el humano. Esto impide que el grosor de la carcasa cortical aumente y aún no se calcifica del todo. Cuando termina la adolescencia y el hueso se termina de calcificar, es imposible seguir creciendo y es imposible que aumente su tamaño o su longitud. Y es entonces, y únicamente entonces, cuando aumenta el tamaño de su carcasa cortical y se fortalecen. Por lo tanto, los huesos que nosotros estamos intentando identificar y que ya hemos identificado como humanos, dado el tamaño, las proporciones y la carcasa cortical, que se asemeja a la porcelana china y no alcanza unos milímetros de espesor, es indudablemente de un humano y de un ejemplar joven, de un ejemplar que corresponde a su etapa de infancia, ya que no está desarrollado el grueso. Si observan el calibre de la carcasa cortical, no se ha desarrollado el grosor del hueso, no se ha calcificado del todo, por lo tanto, pertenece a un ejemplar infante. Vamos a remitirnos a un doctor en química de las hormonas del crecimiento que nos da unas pautas muy generales para identificar un hueso de humano y un hueso de animal, aun así sean muy parecidos o pertenecientes a la familia de los homínidos. Con unas simples instrucciones y a raíz de unos estudios elaborados durante 20 años, él ha realizado una serie de gráficos y pautas donde con unas instrucciones de emergencia podemos identificar si unos huesos son de humano o son de humano de una forma muy fácil. Si vamos a esta parte, a la parte de los huesos rotos, que no pertenecen a los cráneos o mandíbulas, sino a huesos tubulares, podemos ver la diferencia de densidades. Cuando estas densidades han desaparecido con el paso del tiempo, nos queda, como podemos ver aquí, la carcasa cortical. Esta carcasa cortical, en un humano adulto, debe ser de 1/4 o 1/5 de la superficie total. Y como podemos apreciar en los animales, es de la mitad o podría ser de 1/3 incluso. Y el hueso que nosotros estamos intentando identificar como hueso número 1, además de ser de humano, su carcasa cortical no llega ni a unos milímetros de espesor. Vamos a hacer un ejercicio para ver qué tal se me está dando este tutorial para diferenciar huesos de animales y huesos de humanos. A continuación vamos a poner dos fotos de huesos, uno de animal y otro de humano. Ya hemos dicho que la clave está en la carcasa cortical y en el grosor y la proporción de esta. Los humanos tienen una carcasa cortical mucho más fina, entre 1/4 y 1/5 de la superficie del hueso. En cambio, los animales tienen una carcasa cortical mucho más gorda, entre 1/3 y la mitad de la superficie del hueso. A raíz de estas simples indicaciones, vamos a intentar identificar el hueso de humano y diferenciarlo del hueso de un animal. Así que a continuación voy a poner dos imágenes y quiero que penséis, ¿es un hueso humano o un hueso de animal? Y a continuación de la imagen vamos a ver la solución
y vamos a ver qué tal se nos está dando este tutorial. Bien, evidentemente esto era un hueso humano. Se sabe por todo lo que acabamos de explicar, que es la proporción de la carcasa cortical. El sumario nos dice que es imposible datar la fecha de la muerte. Es una completa conjetura arrojar una datación cronológica a estos huesos de 25 años, y la única razón por la que han puesto esta cronología, esta datación, es porque no tienen ninguna explicación para haber hallado estos huesos, y la única ocurrencia que se les ha venido a la cabeza es la de que posiblemente estos huesos pertenezcan al antiguo régimen y a una dictadura o a un ajustamiento en tiempos del antiguo régimen. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses proporciona así una herramienta muy útil para determinar identificaciones y antecedentes de agresores en investigaciones criminales. Muerte. También su edad o sexo, si lo único de que se dispone es de restos óseos. También su edad o sexo, si lo único de que se dispone es de restos óseos. También su edad o sexo, si lo único de que se dispone es de restos óseos. Sería muy interesante volverlos a fotografiar. Sería muy interesante localizarlos, analizarlos, dado que, según mi humilde criterio, toda esta análisis forense no ha sido elaborado con acierto. Habría que ponerse en contacto con el juzgado, con la Guardia Civil, recuperar estos restos, volverlos a fotografiar, analizarlos, y evidentemente Carlos Cuadrado, siendo el presidente de la Asociación de Forenses Colegiado Españoles y el Instituto Nacional de Toxicología, yo creo que se han apresurado o se han equivocado al decir que estos huesos no son humanos. Al mismo tiempo, no se entiende que puedan decir dos institutos nacionales que no tienen los medios para analizar unos huesos y saber la fecha de la muerte, la edad del sujeto y la condición del hueso, hasta el punto de decir que no pueden llegar a dilucidar si son humanos o de animal.